En busca del tesoro. Esta es la presentación del juego realizado por mis compañeros Dani Caterine Mendoza Martínez, José Eduardo Biancha Espinosa y mi persona Jesús Manuel Ortega Barco. En este juego planteamos una pregunta: ¿qué es la educación inclusiva? O sea, la finalidad del juego es que los estudiantes aprendan lo que es la educación inclusiva. Entonces vamos a pasar a la siguiente página. Este es el reglamento base. Entonces la finalidad dice: el mapa o tablero del juego representa un parque donde 4 jugadores deberán encontrar una serie de cofres, resolver los acertijos para abrirlos y completar el texto oculto en ellos con el fin de averiguar qué es la educación inclusiva. Entonces, conforme abren cofres, se les va a ir dando pedazos de un párrafo que luego van a tener que organizar para encontrar cuál es el texto oculto. Las reglas básicas son, bueno, los jugadores pueden mover su ficha libremente, o sea, no, el juego no tiene un camino específico por donde tengan que ir los chicos, los jugadores, sino que ellos pueden escoger hacia dónde quieren ir y para ir abriendo los cofres que van a encontrar. Ya más adelante vamos a mostrar una imagen del tablero y pues vamos a tener una idea más clara de cómo funciona. Al llegar a uno de los cofres, el jugador deberá resolver un acertijo. O sea, el cofre va a estar cerrado. Para poderlo abrir y recibir una parte del texto oculto, el estudiante debe resolver un acertijo a modo de contraseña. La idea es que todas las respuestas de los acertijos se van a ir anotando en una tarjeta de jugador que también más adelante vamos a mostrar, para que los chicos puedan utilizar esas palabras después para el siguiente propósito que vamos a explicar más tarde. Un jugador puede volver a intentar abrir un cofre que no haya logrado abrir previamente, solo después de haber visitado un cofre diferente en el mapa. Entonces, si algún jugador no logró abrir un cofre, no puede volver a intentar abrirlo enseguida, sino tiene que ir por otro cofre primero, intentar ese, y luego sí volver al que no pudo abrir anteriormente. Bueno, entonces, hay unas casillas especiales dentro del mapa, entonces las vamos a explicar rapidito. Están las casillas de cofre, obviamente, que son como las casillas meta. Ahí tienen que ir llegando para irlos abriendo y conseguir las partes del texto oculto. Está la casilla trampa, que básicamente lo que hace es que quien caiga ahí pierde un turno. Está la casilla caracol, que esta casilla lo que hace es que el jugador, si el jugador cayó en esta casilla, en su siguiente turno solo va a poder mover la mitad de lo que el dado le diga. Se va a jugar con un dado convencional, un solo dadito de los que tienen los números del 1 al 6. Entonces, en el caso de que el dado muestre 1, pues no moverá, prácticamente pierde turno otra vez. Si muestra 3, solamente moverá un espacio, y si muestra 5, moverá únicamente 2. Pues en este caso mencionamos los impares, teniendo en cuenta que no se pueden dividir por mitad. Eh, la casilla turbo. La casilla turbo lo que hace es que en su siguiente turno, al lanzar el dado, el jugador va a poder mover el doble del número que saque en el dado. Y la casilla dados hace que obliga al jugador a volver a lanzar el dado cuando caiga ahí. Entonces, si el jugador cayó en la casilla dados, tiene que volver a lanzar y mover las casillas que le diga. Tiene dos caras, puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo de si está cerca o lejos de un cofre. El ganador. Entonces, el juego finaliza cuando uno de los 4 participantes logre completar y organizar las 5 partes del texto oculto. Al completar el texto, debe socializarlo y explicar lo que entiende de él. Entonces, aquí también hacemos la aclaración, ¿no? Las respuestas de cada uno de los acertijos son palabras o frases clave que ayudarán a que el participante entienda y socialice el texto oculto pues de mejor manera, ¿sí? O sea, en sí los acertijos cumplen dos tareas que vamos a explicar más a fondo ahorita. Entonces, este es el tablero o mapa. Entonces, los jugadores van a empezar aquí en su salida y dependiendo del dado, pues van a ir moviéndose a través del mapa para ir a buscar los cofres uno por uno. Cada vez que lleguen a un cofre, van a tener que realizar un acertijo y van a recibir una parte del texto oculto. Cada jugador también va a contar con una tarjeta de jugador que en la parte delantera va a tener 5 espacios para que vayan anotando, digamos, o vayan pegando, puede ser,
las partes del texto oculto, la idea es que aquí mismo las vayan organizando. Yo creo que el jugador va a tener todas las partecitas, luego lo organiza y las escribe aquí para tener ya el texto completo, bien organizado. Y en la parte trasera va a tener un espacio para que vaya tomando nota de la solución de cada acertijo que logre, que son en realidad palabras clave que le van a ayudar a explicar el texto oculto. Aquí tenemos ya el material para el docente. Entonces, el texto oculto en este juego es el artículo 233514, numeral 7 del decreto 1421 del 2017, es el decreto del PIAR. Ese texto o ese artículo será dividido en 5 partes que va a representar pues cada uno de los premios que le corresponde al estudiante cada vez que abra uno de los cofres. El texto oculto es el siguiente: educación inclusiva. Es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza en el marco de derechos humanos los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo. Entonces, como vemos, es un texto un poco confuso para estudiantes de entre 10 y 12 años, por lo tanto, para eso se diseñaron los acertijos. Entonces, los acertijos, además de servir como contraseña para los cofres, para abrir los cofres, las respuestas de ellos sirven también como palabras y frases clave que el jugador puede usar al final de la partida para apoyar la socialización del texto oculto. O sea, cuando vaya a explicar el texto oculto desde su punto de vista, él puede apoyarse con las respuestas de los acertijos para poder explicarlo un poco mejor, ¿no? Entonces tenemos 3 ejemplos de acertijos. Por ejemplo, este dice: tienes 1 minuto para organizar la siguiente oración. Entonces tenemos la oración aquí desorganizada, que en realidad dice: la inclusión significa eliminar la discriminación. Esto le da un poquito más de luces a los chicos para saber de qué se trata, digamos, el artículo, de qué se trata. Se trata de educación inclusiva. Entonces, digamos, a grosso modo y en términos, digamos, sencillos de entender para los niños, ¿qué sería la inclusión? ¿O qué significa la inclusión? Aquí tenemos otro ejemplo de acertijo. Entonces, esta palabra se nos ha caído de una mesa y sus vocales se han revuelto. Tienes 1 minuto para poner las vocales en el lugar donde deberían estar. Aquí está la palabra revuelta y la respuesta sería diversidad, que es un término clave al momento de explicar de qué se trata el artículo que corresponde al texto oculto en el juego, ¿no? O sea, la diversidad es clave y lo importante es que los chicos reconozcan esa palabra como algo muy importante en toda la temática del juego. Y en menos de 1 minuto completa la siguiente oración usando una de las opciones. Si alguien tiene necesidades diferentes, hay que hacer algo para garantizar sus derechos. Entonces aquí están las 3 opciones. Obviamente la respuesta sería ajustes razonables, y esto le da como digamos, cierta claridad al término ajustes razonables, que de pronto para los chicos pues no tenga mucho significado teniendo en cuenta la edad. Entonces aquí ya más o menos poniéndolo en este contexto, ellos de pronto tienen un poco más de claridad acerca de lo que significan los ajustes razonables. Entonces esto hace parte ya del material para el docente. La idea es que obviamente el docente, si bien no haga el papel de instructor sobre el tema específico del juego, sí esté acompañando la actividad todo el tiempo, de manera que pueda aclarar ciertos conceptos y ciertos términos sin entrar a explicarle al niño directamente de qué se trata el artículo, ¿no? La idea es que ellos mismos lo vayan descubriendo conforme van encontrando las partes del artículo y conforme van resolviendo acertijos que les van a ir ayudando a entender y luego a explicar con sus propios términos de qué se trata este artículo del decreto 1421 de 2017. Pues eso sería todo. Esa sería la explicación de cómo funciona el juego. Agradecemos su atención y pues muchísimas gracias.